Durante último dia tras de lomba, nosso país está passando uma situação muito tenso, nós estamos passando de uma situação muito difícil, no momento que o governo do Reino Holandês, governo de Holanda, a decidir de trapa riba nossa Constituição, trapa riba nosso Estatuto, que decisão tomar do Conselho de Ministros do Reino de Jaberna semana passada. Durante o último dia aqui, nós há apoio de nossos concidadãos, qual naturalmente para nós está dando nossa força, força para continuar com a luta aqui na defesa de nossa autonomia, na defesa de nossa autonomia financeira, com nós a carga desde o ano 1986, depois o Betico Cruz, que em feliz memória logra essa aqui para nosso país. Durante o último ano, Aruba a decidir seu próprio manejo financeiro e a decidir a forma que está vai com seu presupuesto e, lamentavelmente, de uma decisão unilateral de parte do governo de Holanda, essa aqui é intento, em todo caso, está guardo assim, para arrancar essa aqui fora do nosso país de uma forma, e um dia mais nós está categorizar essa aqui como uma forma inconstitucional. Durante o último dia aqui, banda de apoio do povo, nós está dando apoio também de grêmio local, na onda, que cada vez está saindo mais para adelante, postura holandesa aqui, a postura do governo holandês, particularmente do Premier Mark Rutte e Minister Ronald Plasterk, não está uma postura constitucional, está uma postura intransigente e está uma postura arrogante, mirando e repercussão que tem riba nosso país. A decisão do Conselho de Ministros do Reino para não permitir o governador de Aruba firmar o presupuesto de nosso país tem sua consequência grande, localmente, mas também internacionalmente, e nós também escutamos aqui, durante o último dia aqui, diferentes opiniões de diferentes professores, staatsrechtdeskundigen, está dando opiniões claras e fijo, que a postura holandesa aqui, a postura que o governo holandês toma em direção de Aruba, está inconstitucional e que não está carga a aprovação legal de nenhuma forma. Durante o último dia aqui também, mas também mencionar, e nós estamos muito agradecidos com isso aqui, por motivo que o apoio que nós estamos recebendo por diferentes pessoas, políticos, ex-políticos, governantes da região e internacional, está dando nossa força. E não somente dando nossa força, mas também dando nosso primeiro-ministro, Sr. Mike Eyman, que depois de tudo tropieço aqui, a decidir de durante uma huelga de hamburger e aue, está dia número 6, o Sr. Eyman não está comendo, o Sr. Eyman está com a huelga de hamburger e ainda nós não saímos fora do impasse constitucional que nós temos. Tem grupo de pessoas que está apoiando, o primeiro-ministro, Sr. Mike Eyman, apoiar nosso governo e apoiar nosso país na luta aqui. Nós há, entre outros, o primeiro-ministro de St. Martin, nós há, entre outros, presidente do parlamento de St. Martin, nós há delegação fora de Bonaire, fora de Corsou e fora de outro país também para dar sostener a causa. Nem essa aqui não, me mencionar, e nós estamos muito agradecidos ao tarde, para também cerca de nós, Sr. Jorge Osejo, que é presidente da Organização Demócrata Cristiana de América. Uma organização prestigiosa, com uma quantidade de países membros de organização de partido político, com ideologia de demócrata cristiano e AUE, de ayer até na Aruba, para dar apoio e dar solidariedade na causa que nosso primeiro-ministro está bringando pé. Senhor Osejo, senador anteriormente na México, uma ampla experiência riba Estado constitucional, direito constitucional de diferentes países no mundo, a forma parte também, me visa, de organização para latino para Hopi Aya e organização aqui, na uma cultura diferença de opinião constitucional aqui, entre países na Latinoamérica, que
colonia también, ex colonia europeo, me mencionaba con el señor Osejo, tiene amplia experiencia también de tópico aquí, y nos un viaje más, está muy contento de por cuenta con la presencia del señor Osejo aquí en Aruba, pasina de un apoyo, de una palabra de solidaridad en nuestro país de momento difícil aquí. Un viaje más, me quiero laga de momento aquí el señor Osejo, presentar su mes y de una declaración para el pueblo de Aruba. Buenas tardes. No resulta muy grato la situación por la que estamos pasando aquí en Aruba, y digo estamos porque yo vengo en representación de la Organización Demócrata Cristiana de América, dentro de cuya organización el partido al que pertenece el primer ministro Mike Iman es miembro de nuestra organización, y consecuentemente nosotros queremos estar presentes ante unas circunstancias tan difíciles como las que se están viviendo en este momento. Les quiero nada más decir rápidamente que la organización nuestra tiene afiliados 24 países de pleno derecho en 21 países, porque en algunos países hay 2 o 3 partidos políticos, y 7 partidos políticos también como observadores. Somos una familia política que se les denomina así en el mundo, que lo que tenemos es los principios, los valores y principios fundados en la doctrina social cristiana. Somos el social cristianismo trasladado al quehacer político para poder realizar gobiernos de carácter humanista. Entonces, me he trasladado a Aruba. Yo vengo de México, vivo en México y represento en este momento la presidencia de esta Organización Demócrata Cristiana de América. Me he trasladado a Aruba y quiero decirles que, sobre todo, por primera instancia, para darle nuestra solidaridad y apoyo al primer ministro Mike Iman en este esfuerzo que él está haciendo para sensibilizar al Reino de Holanda en el cumplimiento de los procedimientos constitucionales y el respeto del estatus de su autonomía en el país, que dirige desde el año 1986. Nosotros lamentamos ciertamente la decisión unilateral del gobierno holandés, porque en la práctica se viola el principio de libre autodeterminación de los pueblos, que está reconocido en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, y que también se expresa sobre la igualdad entre los estados, que son principios del derecho internacional. Esta medida también, que se ha tomado unilateralmente, viola el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que expresamente señala: en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Ahora, la ODCA insiste en que estos principios que reconocen el derecho a un pueblo para decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico y social y cultural, y estructurarse libremente sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. Y finalmente, la ODCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, exhorta al gobierno holandés reconsiderar las acciones de carácter unilateral y ajustar sus relaciones con Aruba en base a los procedimientos constitucionales y buscar acuerdos consensuados entre ambos países en un plano de igualdad que respeten estos derechos universales de libre autodeterminación e igualdad entre los estados. Nos preocupa el que se vaya deteriorando la salud del primer ministro, porque finalmente en estas circunstancias y cuando se toman estas decisiones, si pasan más días, pudiera tener situaciones de carácter irreversibles en la salud del propio primer ministro. Y, como decimos nosotros, somos una organización internacional a nivel del continente americano de partidos políticos, pero no podemos dejar de pronunciarnos cuando quienes están en el gobierno y sobre todo proceden de un partido asociado a nosotros, tenemos que, con este cuidado con el que he tratado de hacerlo, porque las decisiones se toman aquí y ustedes las toman, el país las toma, pero nosotros sí podemos pronunciarnos sobre los asuntos que apreciamos pudieran estar siendo violadas algunas reglas de carácter de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración de Principios Civiles y Políticos, que es necesario que nosotros, y por eso digo al final que exhortamos al gobierno holandés para que reconsidere su actitud unilateral y proceda a buscar el acuerdo correspondiente dentro de las reglas que les rigen
y que están desde el año 1986. Estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta, pero... Si tiene pregunta, Kinanan, vos usa Mike Kinanan. Si hay preguntas, puede hacer eso, puede utilizar ese micrófono y identifícase cuando hace la pregunta. ¿Quién? Usted visitó al primer ministro ayer. ¿Qué es su propia impresión de la visita que usted tuvo con el primer ministro? Bueno, por principio de cuentas, lo veo con mucha determinación, y lo vi por las cosas que conversé con él, con mucha determinación de haber tomado esta difícil decisión, pero que él dice: yo lo estoy haciendo porque soy responsable del gobierno actual y consecuentemente tengo que tener esta posición ante el pueblo que represento y al cual gobierno. Pero también, digamos, conociéndolo en su propia estructura física, pues empiezo a ver algún deterioro. Sin embargo, pues él me expresó que estaba en espera de que el Reino de Holanda, a través de los canales diplomáticos correspondientes, pudiera ya tener algunas respuestas, simple y sencillamente, si no hay muchas cuestiones que resolver, es una sola. La determinación está dada, la autodeterminación está dada, año 86, ustedes pueden manejar aquí en su propio país su propio presupuesto y no tienen por qué de pronto y sin haber dado ni siquiera suficientes razones de carácter jurídico en qué se fundó esta decisión del Consejo de Ministros de Holanda, en qué se fundó para poder decir: ahora ya no respeto el estatuto que tengo, la constitución que tenemos, y yo tomo una decisión unilateral de decir: no te apruebo el presupuesto. Espera, si el presupuesto lo manejamos desde hace muchos años, se maneja aquí, y además, pues que quienes conocemos cómo ha progresado la isla, nos damos cuenta de que ha sido una decisión muy acertada el que se hayan gobernado autónomamente. Por este lado, señor Osejo, mi nombre es Silvia. Una pregunta: usted entregó una declaración de parte de la OTCA, como también recibimos una de Argentina. ¿Hubieron otras reacciones de parte de Latinoamérica o el Caribe o América en general? Sí, en principio todavía no tenemos algunas repercusiones más explícitas, pero nos han comentado que siempre hay que correr ciertos procedimientos en cualquier país, ¿no?, para que el propio gobierno del país se pronuncie, o bien, si el gobierno no desea pronunciarse, de nuestros partidos políticos en los correspondientes parlamentos de cada país, ahí sí nuestra fuerza política o los partidos asociados a nuestra organización podrían estar también haciendo algunos pronunciamientos, y esperamos que se den en estos días. Mi nombre es Siegfried Leito. No tengo preguntas, pero quiero darle las gracias para venir a sostenernos. Nosotros estamos muy contentos con su presencia. Gracias. Bueno, yo hago lo que me corresponde hacer como presidente de una organización que tiene compromiso con tantos partidos políticos y sobre todo, simple y sencillamente para, como les he dicho, nunca meternos en los asuntos internos de un país, pero sí cuando se requiere podamos pronunciarnos sobre asuntos que nos preocupan. Lo hemos hecho en otros países, en otros momentos y por otras razones, y hemos pronunciado porque los partidos de nuestra familia política nos han pedido que tengamos algún pronunciamiento respetuoso, como ha sido pero que sí fije ciertas cosas, y por eso nos extraña mucho una decisión de carácter unilateral, porque analizamos lo que es el plebiscito del año 86, las características que tienen dadas, los años que 86, 96, 10, 2006, 2016, 10, 28 años de haberse manejado la isla totalmente así y el gobierno actual así. Y nos extrañó mucho, como ustedes mismos, la decisión del gobierno del Reino de Holanda de tomar una decisión unilateral, porque ni siquiera fue: vamos a discutir, quiero cambiar las reglas. No, de pronto hay una decisión que se le da al gobernador y se le dice: no apruebe esto. Entonces, además se pone en una situación crítica, porque no aprobar un presupuesto impide estar haciendo
oportunamente el gasto público que se tiene que hacer en muy diversos rubros, y entonces esto daña el propio contexto del desarrollo de la isla. Gracias, señor Osejo. Muchas gracias.